le queremos agradecer infinitamente a la iglesia de Emmanuel en Elgin, quien fue quien tuvo las oraciones en la semana pasada, y en esta semana queremos darle la bienvenida a la iglesia de Lawrence Hispanic, quien está comenzando esta semana haciendo todas las oraciones. De manera muy especial le vamos a dar la bienvenida a la hermana Gloria Roque, quien está comenzando en el día de hoy, y a quien le vamos a pedir que por favor ore por esta programación, y ore por favor de manera muy especial por aquellas personas que se han apartado del mensaje, para que Dios de alguna forma u otra los traiga a sus pies otra vez y provea para cada uno de ellos, especialmente a sus esposos, los hijos y a esas esposas que andan por ahí. Así es que, para que Dios lo vuelva a traer a su redil. Así es que, cuando esté lista, hermana Gloria, ¿se nos puede dirigir en oración? Sí. Padre de amor, seguimos implorando su presencia, Dios. Pidiendo, Señor, su dirección en esta mañana, Señor. Para que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender que necesitamos su dirección, Señor. Señor, en este momento vamos a pedir por aquellas personas, oh Padre Santo, que se han alejado de su mensaje. Toque sus corazones, oh Señor, que donde quiera que se encuentren, Padre mío, puedan sentir la necesidad de seguir. Que puedan, Señor, regresar a ese primer amor, Señor. Que cada instante de sus vidas, Señor, puedan sentir en su corazón, Señor, la necesidad de servir, de acercarse de nuevo, Señor, a su redil. De una forma especial, oh Señor, quiero pedirle por los padres, Señor, los dirigentes de cada hogar, Padre amor. A veces nos desanimamos, oh Padre Santo, por una u otra razón. Y terminamos alejándonos, Padre. Les ruego, mi Dios, que toque los corazones de esas personas, Padre, para que ellos puedan entender que necesitan servir a Dios. Por los hijos, Padre mío, son muchos, mi Dios, muchos jóvenes de nuestras iglesias, Señor, que se han apartado, Señor. Tóquelos, oh Dios. Sabemos que son muchas las tentaciones que ellos tienen, Dios mío. Permita, oh mi Dios, que ellos puedan sentir la necesidad, Señor. Que en sus corazones, Señor, ellos puedan sentir ese deseo, ese movimiento, Señor, esa necesidad de buscarle, oh Dios mío. Usted los conoce, Señor, a cada uno de ellos por sus nombres. Son muchos, Señor, los que tenemos en las calles, Señor, vagando y dejándose guiar, Señor, por otros jóvenes que no le conocen. Tóquelos, Padre de amor, usted conoce sus nombres. Permita que puedan regresar, oh Dios, a su casa de amor. Padre, también queremos orarte por estos días, Señor, de oración, para que nos ayude, Señor, y que no sea un tiempo de oración más, oh Padre Santo, que pueda calar en nuestros corazones y que nos haga sentir cada día el deseo, Señor, de servirte y de servir a los demás, de poder mostrarle a los demás que somos personas diferentes, oh Padre Santo, personas que servimos a Cristo, Señor. Diríjanos, Señor, ayúdenos a poder entender que necesitamos servir, Señor, que necesitamos amar, oh Padre Santo, que necesitamos llevar este mensaje maravilloso a aquellos que no lo conocen. Te lo ruego, mi Dios, porque cada una de las iglesias, mi Señor, aquí representadas, para que pueda, Señor, en cada una de ellas, revivir este gran amor, que el Espíritu Santo pueda derramarse en todas y cada una de las personas, Señor, que pertenecen a cada una de esas iglesias. Y que podamos, Padre de amor, revivir, Señor, despertar y tomar la decisión de servirles. Mi Señor, gracias por tanto amor, por su misericordia y por la paciencia para con cada uno de sus hijos. Diríjanos, Señor, te lo ruego en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Gloria.
Bueno, en el día de hoy vamos a tener el tema número 15, la verdad progresa en Inglaterra. Esta vez tenemos al pastor Jimmy Cifuentes, que nos va a traer la palabra y a quien le damos una bienvenida. Pastor Jimmy, cuando esté listo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues me da mucho gusto, hermanos, de verdad a todas las personas que están escuchando esta mañana. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con lo que respecta al tema de esta mañana. Y aunque hemos orado, y hemos orado por propósitos específicos, me gustaría que orásemos una vez más. Tenemos unos 20 minutos para poder estudiar la palabra de Dios esta mañana, así que vamos a inclinar el rostro, donde quiera que estemos, y vamos a orar una vez más al Señor para el estudio de esta mañana. Muchas gracias. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas, porque eres un hombre, Señor, que sabe y conoce, Señor, lo que pasó en carne propia en esta tierra, y cómo sufrimos los humanos, y cómo pensamos. Pero al mismo tiempo, Señor, eres Dios, y te damos gracias por ello, Señor, porque tu sacrificio fue tan grande, Padre, de que enviaste a tu Hijo, y tu Hijo murió para darnos salvación. Gracias porque podemos confiar en Él, y porque en los méritos de Cristo Jesús, Señor, este día podemos vivir como hijos tuyos. Pedimos tu bendición para que al estudio de esta mañana, Padre, podamos no solamente conocer un poco más de la historia, de cómo guiaste a tu pueblo, sino que eso nos fortalezca, Señor, para saber de que así como tú nos guiaste en el pasado, estás presente guiándonos, Señor, sabiendo de que un día volverás, y de que como tu pueblo, Señor, queremos estar listos para irnos contigo al cielo, para vivir por toda la eternidad, Señor, en la Nueva Jerusalén, y compartir contigo, Señor, como debió ser desde el principio. Acompáñanos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, esta mañana vamos a estudiar un poquito acerca de lo que pasó en Inglaterra, el conflicto de los siglos en el capítulo 15. Nos habla acerca de cómo la verdad progresa en Inglaterra. Y para esto, hermanos, tenemos que entender un poquito acerca también de cómo piensa Dios. La palabra de Dios, a lo largo de toda la historia, nos insta a conocer un poquito acerca de qué actitud tenemos que tomar frente a las adversidades. Sin lugar a duda, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y es un Dios que a medida que el tiempo avanza, une todos los puntos hacia un mismo propósito. Y el propósito es específico. El propósito es rescatar a la humanidad. El propósito es que el plan de salvación que desde un principio se pensó para el ser humano pueda ser ejecutado. Sin lugar a duda, tenemos que tener en cuenta de que a lo largo de toda la historia el Señor levantó hombres que tenían esa inquietud, esa sed de la verdad. Y así como en esta época levantó a personas que querían conocer y querían ir más allá de lo que se les enseñaba en ese momento, hoy día también tenemos que tener en cuenta que hay hombres que han sido levantados para predicar la verdad. Y esta verdad nos corresponde a nosotros como su pueblo. El pueblo adventista es un pueblo profético que está dentro de lo que respecta a las profecías bíblicas y ha sido levantado con un propósito específico. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de cómo estos hombres tuvieron el valor de poder ir en contra incluso de una corriente de pensamiento de la época, y es lo que justamente el Señor quiere para nuestros días hoy. Antes de eso, me gustaría que así como hemos orado, así como hemos tomado el tiempo de esta mañana, que es una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios, si tienen una Biblia donde están, vamos a ir a la Biblia y vamos a leer un texto que en lo personal me parece muy apropiado para esta mañana. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Bueno, la palabra de Dios dice así: porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin lugar a duda, el apóstol Pablo escribe por inspiración de Dios, pero las palabras de este texto es una gran verdad. Las palabras de este texto realmente nos ayudan a entender un poquito acerca de cómo Dios quiere que tengamos una actitud en nuestro tiempo. Una actitud que estos hombres en Inglaterra tuvieron. Dios anhela que no seamos cobardes, porque Dios, que nos ha creado, ha puesto en nosotros ese chip de tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, eso llega cuando aceptamos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos insta a que reconozcamos a dónde pertenecemos. De hecho, la Biblia también nos dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está en el cielo, a donde pertenecemos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que como hijos de Dios, de parte de Dios tenemos la aprobación para poder predicar el Evangelio con ímpetu, para poder testificar de quiénes somos, para poder decirle al mundo que nosotros somos hijos de Dios y de que por lo tanto pertenecemos a un lugar que no es esta tierra, que podemos ir más allá de lo que un sistema político, religioso, incluso social, de lo que hoy de lo que se puede decir que es así. Podemos ir más allá de las ideas, podemos ir más allá de lo que ya está establecido como protocolo. El Señor nos insta a que tengamos un espíritu de poder, de amor, y que obviamente tengamos dominio propio. Ahora, todo esto es importantísimo. En el capítulo de esta mañana, de paso es un capítulo muy apasionante, el conflicto de los siglos, capítulo 15, nos habla acerca de cómo la verdad progresa en Inglaterra. Ahora, para esto necesitamos entender qué personajes pertenecieron a esta época. Por ejemplo, cuando empezamos a leer el capítulo 15, nos habla acerca de cómo al mismo tiempo que Martín Lutero estaba en Alemania y estaba con el ímpetu de predicar el Evangelio, por otro lado estaba un personaje llamado Tyndale o Tyndale. Y aquí la sierva del Señor nos habla acerca de cómo él era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro santo para Inglaterra. En este tiempo había una Biblia, que era la Biblia de Wycliffe, que había sido traducida del texto latino, pero esta Biblia contenía muchos errores. Y como en ese tiempo no había sido impresa y el costo de las copias manuscritas eran altos, que quizás solamente los nobles, los ricos de la época, y pocos eran los que podían proporcionarse de esta palabra. La Iglesia proscribía terminantemente y solo alcanzaba una circulación muy escasa. O sea, muy poca gente tenía acceso a lo que la palabra de Dios podía hacer. Pero en el año 1516, o sea, un año antes de que apareciera la tesis de Lutero, la famosa tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco, o sea, una versión latina del Nuevo Testamento. Esta era la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. Y en esta obra fueron corregidos muchos de los errores de que adolecía la versión más antigua. El conflicto de los libros nos describe un poquito que en el sentido de la escritura era expresado con más claridad. Y mucha gente empezó a entender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Ahora, en esta época también hubo un personaje muy, muy importante que tenía características que nosotros tenemos que tener hoy día. Que de hecho, sería muy bueno que durante la semana nos tomemos el tiempo, incluso este día, cuando tengamos un momento en el trabajo, o en la casa, o incluso después de terminar ese culto de mañana o más tarde, poder leer detenidamente todo lo que es el capítulo 15 del conflicto de los siglos, porque esta mañana solamente vamos a sacar la esencia del capítulo. No vamos a escribir como tal el capítulo, porque esto lo podemos hacer en casa. Lo importante es señalar cuáles son las características de estos hombres que pudieron brillar en un momento donde era un poco hostil poder seguir el Evangelio. Y hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros hoy día, en este momento,
tenemos la enorme bendición de poder alabar a Dios tan libremente como el Señor quiere que lo hagamos. Sin embargo, tenemos que entender también, hermanos, que a pesar de que tenemos la libertad de poder alabar a Dios como Él quiere que lo hagamos, estamos metidos en una época donde la pasividad se ha adueñado del corazón humano. Y tenemos que entender que para poder predicar el Evangelio y que la gente conozca quiénes somos, conozca el propósito por el cual estamos aquí, y conozca cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender que tenemos que dejar esa pasividad por un lado. Un personaje en Inglaterra que es muy popular y que yo creo que más de alguna vez lo hemos escuchado. Bien, este personaje tenía dos características muy importantes que a medida que ustedes lean el conflicto de los siglos, van a ustedes a conocer un poquito acerca de tal vez cómo podríamos nosotros empezar, no solamente a rendirnos a Dios, sino como tener la capacidad de poder iluminar un mundo que está lleno de oscuridad. Bien, voy a leerles lo que es un trozo de este capítulo, porque para mí es muy importante que veamos cómo, según Timoteo 1:7, funciona en nuestras vidas. Dice página 285, el conflicto de los siglos, de modo que al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. En Inglaterra, como en ese momento en Europa, era muy difícil poder ir en contra de las ideas que estaban establecidas por las ideas religiosas de la época, y sobre todo en Inglaterra. Pero la gente tenía sed de algo más. Las injusticias estaban a la orden del día. Y aunque parecía que los religiosos de la época estaban correctos en sus ideas, la gente veía que había algo como que no estaba bien. Como que las ideas religiosas de la época, como que el sistema que se había establecido, le hacía falta algo. Y es que solamente, hermanos, la palabra de Dios permite que nosotros seamos honorables. Solamente la palabra de Dios permite que nosotros defendamos la verdad. Solamente la palabra de Dios permite que nosotros lleguemos a hacer realmente lo que Dios quiere que seamos, solamente cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada día, todos los días, a cada momento, tenemos que tener en cuenta lo que Dios está haciendo por medio de su palabra. El Señor nos ama, pero eso lo sabemos. La pregunta es, ¿cuándo amamos nosotros a Dios? Y la única manera de poder amar a Dios es cuando nos sumergimos en su palabra. La única forma de saber quién es Él es cuando nos sumergimos en su palabra. En la época de la Reforma, tanto Martín Lutero como Wesley tenían claro una cosa, que la única manera de que los pueblos como Inglaterra, como Alemania, pudieran transformarse al Evangelio, era únicamente leyendo su palabra, porque es ahí donde podemos encontrar ese Dios de amor, de justicia, de misericordia, a un Dios que revela qué es lo que quiere para nosotros. Entonces, el propósito de Wesley en Inglaterra era justamente que al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Era importantísimo para Wesley dejar de seguir a los hombres, dejar de seguir las ideas que en ese momento en Inglaterra estaban. Era más importante aún seguir las ideas de Dios. Y hermanos, esto es algo tan complicado. Si nosotros aplicamos todo lo que estudiamos en la historia para nuestro tiempo, podemos darnos cuenta de que lo más complicado para un ser humano es dejar sus propias ideas para seguir las ideas de Dios. Sin embargo, estos hombres dejaron sus ideas, renunciaron a su yo para darle paso a la piedad que solamente proviene de Dios, para darle paso a la voluntad de Dios. Y sin lugar a duda, cuando nosotros abrazamos esta idea, cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Voy a dejar de lado mi yo, voy a dejar de lado lo que yo soy, y voy a abrazar tu voluntad,
y que tu voluntad se manifieste en mi vida, es la forma en que entonces nosotros vamos a empezar a brillar en un mundo de oscuridad. En esta época hay una gran sed de verdad, y la gente quería saber algo más, la gente quería conocer algo más auténtico, algo verdadero. El sistema religioso en la época no se lo permitía a las personas. Es más, había solamente, la palabra de Dios solamente estaba permitida para leerla a los altos ejecutivos de la religiosidad de la época. Y estos altos ejecutivos utilizaban la palabra de Dios solamente para su beneficio. Y solamente utilizaban la ignorancia del pueblo para llevarlos por un sistema que estaba equivocado. Y esto es tan grave que a lo largo de toda la historia lo que Satanás ha tratado de hacer es justamente esto. Es que nosotros caigamos en sus redes, caigamos en un sistema donde ya todo está establecido y donde solamente lo que Él espera es que sigamos ideas. Y eso, hermanos, yo quiero que entendamos algo. Es tan peligroso pensar que conocemos a Dios solamente porque alguien nos ha hablado de Él. Sin lugar a dudas, cuando leamos el capítulo 15 del conflicto de los siglos, de cómo la luz brilló tanto en Inglaterra como en otras partes de Europa, y nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que es tan importante una devoción personal con Él, porque es la única manera de llegar a conocer realmente quién es Dios. Y algo que pasa mucho en esta época es que tenemos ideas acerca de Dios. O sea, tenemos un concepto de quién es Dios, y como que podemos llegar a entender un poquito de quién es Dios, pero no saber exactamente quién es Dios. Y cuando eso sucede, entonces estamos sumergidos, como la mayoría de personas estaban sumergidas en esta época. Solamente seguimos un sistema religioso, pero no tenemos una devoción personal con aquel que nos creó. Lo que estaba haciendo Wesley en esta época justamente era eso. Era con su vida, con sus palabras, con todo lo que él representaba, con todo lo que era, predicar la bondad de Dios y exaltar la ley de Dios, porque para él era muy importantísimo que en la época supieran cuál era la voluntad de Dios. Sigue diciendo el texto: hizo fielmente la obra que Dios le encomendara, y gloriosos fueron los resultados que le fue dado contemplar. Hacia el fin de su larga vida de más de 80 años, de los cuales consagró más de medio siglo a su ministerio inherente. Sus fieles adherentes sumaban más de 500,000 de almas, pero las multitudes que por medio de su trabajo fueron rescatadas de la rutina y de la degradación del pecado y elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el número de los que por medio de sus enseñanzas han alcanzado una experiencia más profunda y más rica, nunca se conocerán hasta que toda la familia de los redimidos sea reunida en el reino de Dios. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se refleje en la iglesia hoy. Wesley tenía la capacidad, hermanos, de poder tener un gran alcance con muchas personas, tanto así que dice la Biblia que todo su trabajo más o menos alcanzó 500,000 de almas, hermanos. Y esto es algo increíble. ¿Pero por qué? Porque alguien estuvo dispuesto a dejar su yo para dejarse alcanzar por Dios. De hecho, la sierva del Señor dice que la fe y la humildad de este hombre llegaron a tener resultados excelentes, tanto así, hermanos, que la magnitud de lo que él hizo por dejarse guiar por Dios únicamente lo sabremos cuando todos los redimidos estemos juntos y veamos cómo fue la obra que él hizo. Ahora, esto no sería posible, hermanos, si primero no se deja el yo. Esto no sería posible si primero no se deja ese espíritu de cobardía que muchas veces nos inunda cada ser humano. Esto no sería posible si nosotros no tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios nos dice que
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin embargo, en el versículo siguiente de lo que dice Filipenses, nos dice que los únicos que podremos hacer eso serán aquellos que padezcamos los padecimientos de Cristo. Es decir, para que nosotros podamos brillar de verdad en un mundo de oscuridad, como tal vez en esta época en Inglaterra estaba cegada a la gente, es únicamente que nos consagremos a Dios, que depositemos todo nuestro corazón a Él, que nos rindamos a Él tal cual somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con realmente todo lo que hemos pasado, y de esa manera entonces el Señor podrá actuar en nuestro corazón. Cuando hagamos eso, la palabra de Dios nos dice que la única manera de que el mundo nos conocerá es que nos amemos unos a otros. No hay una manera más, hermano. Cuando tú amas las personas, cuando tú amas las almas, cuando tú amas a la gente que te rodea, incluso aún sin conocerla, cuando tú abrazas al Señor, cuando tú dejas que Dios, cuando dejas que el Señor actúe en tu vida, entonces estás dispuesto a amar. Y cuando amas, estás dispuesto a contarle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Estás dispuesto a decirle a las personas que hay algo más que este mundo. Estás dispuesto a compartir que hay tan grande salvación en los méritos de Cristo Jesús, que lo único que quieres es que la gente sepa que Cristo Jesús viene a esta tierra para llevarnos con Él por la eternidad. Ahora, para que hagamos esto, necesitamos pedirles fortaleza al Señor, que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón, porque necesitamos también tener un espíritu de dominio propio. Y para poder ir en contra de un sistema religioso establecido, de ideas que muchas veces se crean de la nada, de ideas equivocadas, de ideas que Satanás ha tratado de inculcar a lo largo de toda la historia, que lamentablemente incluso a nuestra misma iglesia están sumergidas estas ideas, mitos que a veces pensamos que las cosas son así, pero que bíblicamente no lo son. Bueno, necesitamos tener dominio propio. Necesitamos ser gente diferente. Necesitamos dejar de lado todo lo que nos estorba para dejar que entre el Espíritu Santo en nuestra vida y nos permita ayudar a ver dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que hacer las cosas. Únicamente pasará cuando tengamos el espíritu de estos hombres, un espíritu de humildad, un espíritu donde dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Y no solamente un espíritu de humildad, sino tener fe. Porque tenemos que entender, hermanos, que la obra es de Dios y que únicamente Él está encargado del crecimiento de su obra en esta tierra. Nosotros únicamente tenemos que dejarnos guiar por la voluntad de Dios y ser instrumentos en sus manos. Nosotros tenemos que entender que solo hay dos caminos. O estamos con Dios, hermanos, o estamos en contra de Él. Y cuando somos pasivos, cuando tenemos una fe pasiva, cuando solamente somos hijos de Dios que estamos sentados, metafóricamente, que no hacemos nada por la obra de Dios, solamente es una señal de nuestra situación espiritual. Y el problema no es que no hagamos algo, es mucho más profundo que eso. El problema es que todavía no hemos dejado de lado lo que nos gusta para darle paso al gran privilegio que representa la obra de Dios. No hemos dejado de lado lo que yo creo que es para dar paso a lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Pero cuán grande será, hermanos, y cuán gloriosa será nuestra obra cuando tomemos el ejemplo de estos hombres, cuando demos paso a la fe, cuando demos paso a la humildad en nuestras vidas, y de esta manera podamos compartir el Evangelio para honra y gloria a nuestro Dios. Entre los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley, misma abierta y explícitamente, y hablan mal de ella, que enseñan a los hombres a quebrantar, a disolver, a anular la obligación que impone. No solo uno de los mandamientos de la ley, ya sea el menor o el mayor, sino todos ellos de una vez. Lo más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño consiste en que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley.
y que ensalza su carácter mientras destruyen su doctrina. Si le honran como le honró Judas cuando le dijo, sabe el maestro, y le besó, y él podría decir también a cada uno de ellos, con beso entregas al Hijo del Hombre, no es otra cosa que entregarlo con un beso, hablar de su sangre y despojarle al mismo tiempo de su corona. Despreciar una parte de sus preceptos con el pretexto de hacer progresar su evangelio. Y en verdad nadie puede eludir el cargo. Si predica la fe de una manera que directa o indirecta haga caso omiso de algún aspecto de la obediencia, si predica a Cristo de modo que anule o le limite en algo el más pequeño de los mandamientos de Dios. A los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface toda la exigencia de la ley, Wesley replicaba, lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como pueden ver, hermanos, Wesley era un hombre que enmarcaba muy bien lo que la ley representaba. Sin embargo, eso no quiere decir que predicaba una doctrina por obra. La consecuencia de amar a Dios, hermanos, será guardar sus mandamientos. Y Wesley lo tenía claro. Y para las limitaciones teológicas de la época, estos hombres se dejaron guiar tanto por Dios, que hicieron tanto que la obra de Dios avanzó de tal manera, hermanos, que hoy día nos corresponde a nosotros. Y me gustaría terminar con este pensamiento. La hermana Ellen G. White, en una oración que ella hizo, dijo algo que en lo personal me llega mucho. En una oración ella dijo, Señor, toma mi corazón, porque muchas veces yo no puedo dártelo. Y saben, hermanos, que estos hombres tuvieron que ser tan valientes, dejar ese espíritu de cobardía que muchas veces a los seres humanos nos abarca, para dar paso al espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Tanto así, que la obra de Dios avanzó de tal manera, hermanos, que llegó incluso hasta los Estados Unidos, donde hoy vivimos hoy día. Más adelante, cuando vayamos estudiando el conflicto de los siglos, nos vamos a ir dando cuenta de cómo Dios tiene control de toda la historia. El principio básico es el mismo. El Señor nos ha dado la tarea a hombres que estén dispuestos a ir en contra incluso de la misma corriente, para que la obra de Dios pueda ser avanzada, y de esta manera, hermanos, podamos terminar de predicar la obra del Evangelio de Dios. ¿Y cuándo Dios será? Porque bíblicamente nosotros entendemos que después de esto vendrá el fin. El Señor Jesús vendrá a esta tierra y tú y yo podremos ser parte de un reino al que pertenecíamos en su principio. Así que, hermanos, si esta mañana crees que no has hecho mucho en la obra de Dios, crees que no has dejado tu yo de lado, crees que todavía hemos sido un poco cobardes en la obra de Dios, crees que no tenemos la humildad, la fe que tus hombres tenían para compartir la palabra de Dios con el mundo entero, hoy es un buen momento para decirle, Señor, ¿sabes qué? Dejo todo de lado solamente para seguirte. Así que, como dijo la hermana Ellen G. White, Señor, hoy quiero que tomes mi corazón, porque por mí muchas veces no te lo podemos dar. Así que me gustaría que aquí donde estamos, hermanos, podamos iluminar el rostro y podamos hacer una oración y podamos decir al Señor que nos ayude este día a ser hijos fieles, que dejemos guiarnos por el Espíritu de Él. Vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder reflexionar unos cuantos minutos en lo que tú esperas de nosotros. Y sin lugar a duda, lo más difícil, Señor, es dejar de lado lo que creemos, el yo. Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón y que todos mis hermanos que están escuchando, Señor, podamos entender, comprender que para poder predicar, que para poder expandir tu palabra, el Evangelio, para que mucha gente conozca quiénes somos, primero nosotros necesitamos, Señor, tomar la iniciativa de querer estar contigo, de querer conocerte, dejar de lado, Señor, nuestra voluntad para dar paso a tu voluntad. Aunque no profundizamos, Señor, en la historia respecto a esta mañana, quisimos sacar la esencia. Y la esencia es que esos hombres, tanto Wesley como Tyndale, como Lutero, Señor, estuvieron dispuestos a dejar su yo para dar paso a tu voluntad,
Te pedimos que como tu pueblo hoy día podamos dar paso, Señor, a lo que tú quieres. Podamos dar paso a tu voluntad, para que donde quiera, Señor, que vayamos, donde quiera que estemos, seamos hombres humildes, pero seamos hombres de fe. Que de esta manera, Señor, podamos alumbrar a un mundo que está lleno de oscuridad. Y que donde pisemos, Señor, la gente ve en nosotros el reflejo del carácter de Cristo Jesús, que es el amor. Acompáñanos este día, Señor. Y como dijo la sierva del Señor, toma nuestro corazón, Padre. Te damos permiso que lo hagas, porque como humanos muchas veces no te lo podemos dar. Acompáñanos, pues, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Jimmy. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias por aceptar la invitación. A los hermanos que están en la línea, recuerden que todos los días estamos comenzando a partir de las 4:30, lo que es la sección de oración, los pedidos y de testimonios. Así es que nos vemos mañana a la misma hora, o nos escuchamos mañana a la misma hora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.